Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora Mirada Financiera, transmitiendo hoy desde el edificio corporativo BCI, el piso 15, en este martes 28 de abril. Hoy me acompaña Marcelo Díaz, gerente de inversiones y tesorería. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Tenemos harto que comentar en una semana que va a ser bien noticiosa, tanto a nivel local, por las cifras que se entregan durante esta semana. Especialmente vamos a estar apuntando al desempleo del jueves y también la reunión de la Reserva Federal que ya comenzó en Estados Unidos martes y miércoles. También hay noticias provenientes de Japón. En el día de ayer le bajaron la nota crediticia, Fitch Ratings, se me confundió las palabras, y también en el día de hoy Japón exhibió algunos datos de ventas que no fueron menor a lo esperado. También vamos a conocer en el día de mañana el PIB de Estados Unidos y siguen reportando las empresas en esa nación. A Apple le fue extraordinariamente bien. Pero antes vamos a comentar cómo han estado las bolsas y después vamos a ir comentando cada uno de los temas que hemos puesto en esta pauta. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,38, el Hang Seng de Hong Kong también un 0,03 y Shanghái abajo un 1,37%. El FTSE 100 de Londres, todas las plazas europeas, fíjate, Marcelo, a la baja. El FTSE 100 de Londres 1,03, el CAC 40 de París también 1,8, el DAX alemán 1,89 y el IBEX 35 0,28%. ¿Qué pasa con el Dow Jones en Estados Unidos? Está subiendo hasta ahora un 0,34%, el Standard & Poor's también crece un 0,22 y Nasdaq un 0,15%. Santiago está bajando en el día de hoy, el IPSA un 0,86% y el IJPA también baja un 0,76. El cobre terminó con avance en la Bolsa de Metales de Londres, un 0,49, llegando a $2,76 la libra contado grado A. Y sigue bajando el precio de la divisa, sigue bajando el precio del dólar. Llevamos 4 sesiones consecutivas a la baja. Hoy cerró en puntas de 605,20 comprador y 605,50 vendedor, 4,1 pesos con respecto al día de ayer. ¿Habrá sido el cobre el que está tirando hacia abajo el precio del dólar? ¿Qué pasará con el petróleo también, Marcelo, que ha tenido un alza, como comentábamos antes del programa, de cerca de un 20% en este último mes? ¿Cuáles son las razones? Muchas y variadas, o sea, no hay que echarle la culpa tan solo a un factor. Yo creo que hay varias cosas. Lo primero fue que si nosotros vemos el ámbito internacional de nuestros vecinos, durante los últimos meses o a partir de septiembre, octubre del año pasado, con la fuerte caída de los commodities y especialmente del petróleo, como decías tú, Paulina, las monedas se empezaron a devaluar muy fuerte y así vimos que el real brasileño corrió desde niveles de 2.30 hasta 3.30, se depreció casi un 40%. Colombia le pasó algo parecido, también tuvo una apreciación de cerca de un 30%. Y en Chile, por un poco de correlación y por tener un mercado de capitales bastante desarrollado, muchos vinieron a cubrir la región comprando o apostando de que también en Chile venía una devaluación. Chile había hecho el ajuste antes, recordemos nosotros que el dólar está a niveles de 570 y llegamos a un máximo de 640, entonces no nos devaluamos un 30%, sino más bien un 10 y un 12%. Y de eso hoy día estamos viendo la vuelta, como decía Paulina. Hoy día el dólar interbancario operó entre 607 y 606 pesos, cerrando en 606. De un máximo de 6.40 que anotamos, ya hemos devuelto cerca de un 8%. Entonces, estamos viendo mayor estabilidad, un poco asociado a que las materias primas, el cobre también ha estado bastante mejor, está a niveles de 2.75 y ahí se ha quedado durante la semana. Tenemos un precio del petróleo que ya está en $57 y también con mayor estabilidad, pese a los anuncios de que va a entrar Irán nuevamente a ofrecer petróleo al mercado mundial. Y eso ha hecho que como que vuelve un poco la confianza. También en Brasil ya como que está un poco más digerido el escándalo de Petrobras. Acá en Chile ayer también... Fíjate que comentaba con Sergio Lehmann, que fue al programa, hablando sobre un informe que entregó BCI en el día de ayer, un informe regional
que van a ser 3 veces al año, y bien interesante el análisis que hace él, sobre todo sobre el impacto que tiene Brasil en la economía regional y sobre las medidas que está desarrollando, ¿no es cierto?, su ministro de Finanzas, de cómo han tenido un impacto positivo en general en el tema de la confianza, que eso es lo primero, en lo cual hay que avanzar para que se creen mayores oportunidades, para que se genere una mayor inversión. Es algo que estamos un poco al debe en nuestro país, cuando veíamos en el día de ayer las cifras de la confianza que están bajando, las perspectivas empresariales no son de lo más buenas, sobre todo también a puertas de esta reforma laboral, que hoy día leía una columna, el gerente general de cervezas Crocs, que me tocó entrevistar, un emprendedor muy talentoso, que hablaba sobre los efectos dañinos que tenía la reforma laboral para las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ese es un tema muy importante, una alerta, ha sido llamado al gobierno a tener una alerta con respecto a lo que puede funcionar en empresas grandes, no es lo mismo en empresas pequeñas. Bueno, yo creo que respecto de la confianza, los indicadores de la confianza también de los consumidores, así como los empresarios, no están en los mejores momentos ni en los mejores niveles de los últimos años, y eso se ha reflejado un poco también en lo que fueron las ventas minoristas del mes de marzo, que fueron publicadas, que cayeron un 2,6%, y esto da como que brotes verdes se vienen como desinflando un poco. En enero las ventas minoristas de la región metropolitana habían crecido un 4,5%, en febrero habían crecido un 3%, y en marzo se contrajeron 2,6%, y si uno compara trimestre a trimestre, el año pasado, en el primer trimestre, las ventas minoristas crecieron 3,7% y ahora recién un 1,3%. Entonces eso está reflejando un poco también de que las personas, por el lado del consumo, están mucho más cautas porque ven en alguna medida una mayor inestabilidad respecto al empleo, por lo que conversaba Paulina, de la nueva reforma laboral que se está tramitando y que todavía no está muy claro cómo va a terminar. ¿Qué proyecciones tienen ustedes para el desempleo que vamos a conocer este jueves? Últimamente como que las cifras nos han dado muy de la mano, pero yo pienso que el desempleo debería estar en torno a 6,5% o algo así. Y terminando el año... En donde una estacionalidad no es favorable al empleo, obviamente porque cae la empleabilidad en estos meses de invierno. O sea, tenemos varios efectos. Recuerda tú que tenemos un efecto no menor, que no sé si lo van a medir o no lo van a medir, respecto de dos tragedias, una que está en el norte de Chile y una que está a puertas en el sur. En el sur. Entonces eso, respecto del empleo, como mostraban, hay mucha gente que restaurantes y muchas cosas están cerradas porque no pueden funcionar. No hay agua potable, no hay luz eléctrica, se ha cerrado mucho lo que es turismo en el sur. Entonces yo no sé si en la encuesta realmente van a recoger esto o lo van a dejar fuera por ser un problema puntual de las catástrofes que han habido en el norte y en el sur de Chile. Bueno, esos son temas que van a seguir dando vuelta durante lo que es este 2015. Fíjate que hoy día salió un dato también que entrega la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene que ver con las ventas de vivienda en el Gran Santiago, que aumentó un 5,1% anual en este primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2014. Pero fíjate que si bien, ¿no es cierto?, hay un aumento de la oferta de viviendas, aumentó en 18% en comparación con el igual periodo de 2014. Fíjate que también estoy leyendo información que entregan las empresas, y por ejemplo, una constructora importante, que es Besalco, reduce fuertemente inversión para este año y evalúa venta de activos. Entonces, obviamente que ahí estamos viendo dos caras de la moneda. Por un lado, quienes son las empresas constructoras que están haciendo un freno, están frenando sus inversiones para lo que es el desarrollo inmobiliario en nuestro país, y también las ventas de vivienda. Yo creo que venían con un impulso, ¿no es cierto, Marcelo? Y esto obviamente que ha generado estas cifras que son más bien positivas. Venía un impulso de tasas de interés muy bajas, que ya hemos visto un proceso de reversión. Las tasas de financiamiento para los créditos hipotecarios han subido. Venía también un tema del IVA, venía también un tema de que esto tiene un rezago de 3 o 4 meses, por lo tanto, cuando uno ve las ventas de casa van asociados también al proceso de los créditos hipotecarios, y por lo tanto se está viendo también de que los bancos están exigiendo más relación de capital a préstamo, y eso también hace más restrictivo el mercado. Y por lo tanto las exigencias de riesgo han ido subiendo, y un poco en base a la percepción de cómo se ve el mercado, de cómo se ve el mercado del trabajo,
respecto de lo que está hoy día. Pero fíjate que eso no se refleja con el real magnitud, porque también en estos mismos datos que entrega la Cámara Chilena de la Construcción habla, por ejemplo, del aumento de los precios de los departamentos, por ejemplo, un 16% y un 16,7%, y las casas un 4,5% durante este 2015. Yo sé que ahí hay fenómenos asociados con el uso de los suelos, con que cada vez hay menos terrenos disponibles para edificaciones, y obviamente que la oferta se va haciendo cada vez más pequeña en esa línea. Sí, bueno, ahora esta semana vamos a tener algunas cifras sectoriales y también vamos a tener luego el IMASEC. Sí. Ustedes también tenían un informe con respecto a lo que se viene, por ejemplo, lo que proyecta las cifras sectoriales del mes de marzo, anticipan un débil registro de la actividad mensual y probablemente el registro más bajo en expansión de IMASEC desde el primer trimestre del 2015. Por ejemplo, algunas de las previsiones que ustedes hacen en términos de índice de producción manufacturera, que estiman una contracción de 1,1%. También ahí está, ¿no es cierto?, indexado los impactos de los aluviones en el norte del país, que tienen su impacto negativo sobre la división de manufacturas. Y también, por ejemplo, estimamos el crecimiento, o sea, ustedes estiman el crecimiento de ventas minoristas en torno al 3%. También a partir de esto, el último también registro de ventas de automóviles nuevos entregados por ANAC, que mostró una contracción de cerca de un 23%. Con estos antecedentes hacen el rango para marzo de IMASEC es entre 1,8% y 2,3%. Por eso te digo, yo creo que realmente lo que vamos a ver es que en algún minuto, como te decía, durante enero y febrero se dieron cifras bastante más positivas y estamos viendo una ralentización, estamos entrando nuevamente al año corrido, va a haber bastante efecto. Yo creo que el desempleo va a tener bastante volatilidad, producto de lo del norte y del sur, más un cambio de que ya termina mucho empleo que es temporal, que se da durante la zona estival y que va disminuyendo, y eso va a ir convergiendo. Ahora, por de pronto, nosotros pensamos que en alguna medida vamos a ir de menos a más, ¿eh? O sea, esto no es como para quedarse demasiado preocupado y ver que efectivamente estamos creciendo a una tasa tan baja como de un 2%. Lo que sí pensamos de que vamos a estar por debajo del 3% a fin de año. Y que va a ser un primer trimestre mucho más lento que lo que va a ser el segundo trimestre hacia adelante en términos de actividad económica. Hablemos también de otras noticias que han estado marcando esta jornada, Marcelo, que tiene que ver con el informe anual 2014 del Comité Financiero. Yo creo que es bien interesante ese comité que entregó precisamente el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, al ministro de Hacienda, Alberto Arenas. ¿Qué es lo que dice este reporte? Al cierre del 2014, el valor de mercado de los fondos alcanzó a los 22.633 millones de dólares, correspondiendo a 14.689.000 al Fondo de Estabilización. Bueno, hay una serie de cifras que a lo mejor a uno no le quedan todas en la cabeza, pero lo interesante es que la rentabilidad neta en dólares de este año fue negativa, de un 1,67%, y también tenemos la rentabilidad en pesos fue de 14,30%. O sea, obviamente que hay un diferencial respecto a lo que es en dólares y lo que es en pesos. Sí, efectivamente, bueno, como les mencionaba yo, el dólar tuvo un alza de aproximadamente un 14% durante el año pasado, y esto no estaba muy contemplado. O sea, terminamos con un dólar sobre 600 pesos y la rentabilidad en pesos, la inflación fue muy alta. Recuerden ustedes que terminamos con una inflación de 4,7%, que estaba por sobre el rango meta. Entonces, inversiones en pesos rentaron menos que la inflación y fueron mucho menos atractivas. Durante el año pasado la bolsa tampoco tuvo un desempeño muy bueno. Se mantuvo entre los 3.800 y los 4.000 puntos, terminando más cercano a 3.800 puntos. Por lo tanto, yo creo que la mejor alternativa de inversión, o lo que más rentó el año pasado, fueron las inversiones en dólares. Y un poco este año siguió la misma tónica, como comentábamos al principio del programa, pero ahora está bastante más alicaída. Entonces, si hoy día uno sacara esa rentabilidad, yo creo que estaría mejor la bolsa, que ha tenido un buen desempeño durante los primeros meses del año. El IPSA está... Sí, ha tenido un retorno o un upgrade de más de un 7%. Por supuesto, y eso ha sido bastante atractivo, y en varios sectores, sobre todo en el retail, a pesar de estos indicadores de venta tan bajos, ha tenido bastante buen desempeño. Ahora, para cerrar Chile, yo creo, nos queda hablar un poco sobre el IPC. Se está estimando un IPC para el mes de abril entre 0,3 y 0,4%.
principalmente ¿Cuándo influenciado. lo conocemos? ¿Esta semana? El también? 8, no, el 8. La próxima semana. El 8, la Junto próxima con, se semana. conoce junto con el IMASEC. Esta semana son las cifras sectoriales y desempleo. Sí, la próxima semana tenemos IMASEC e IPC y básicamente todavía tenemos alguna influencia en frutas de la estación, cigarrillo, algunos temas hospitalarios, consultas médicas, etcétera, y eso todavía estaría presionando. Hay que ver para los siguientes meses si efectivamente el dólar se mantiene en torno a 600 pesos, que ya va a haber una menor transferencia desde el punto de vista de lo que es cambiario hacia la inflación. ¿Te parece si viajamos, Marcelo? Viajemos. Pero luego de una pausa. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez, no tesorería. Bueno, yo te invité a viajar. ¿A dónde nos vamos? ¿A Asia? ¿Te parece si vamos a...? Me encantaría ir a Asia, Si nos también me vamos a gustaría ir a Asia. Europa. Es un destino preferente para este 2015. Pero bueno, vámonos primero a Asia. Y para comentar lo que está pasando con Japón, que en el día de ayer Fitch Ratings bajó su calificación crediticia. Está cercana a la chilena, me parece, ¿no? Sí, bastante cercana. Lo que pasa es que Japón, bueno, no ha dado muy buena... ¿Qué le está pasando al señor Shinzo Abe? ¿Qué pasó con sus Abenomics? ¿Se está desinflando? ¿La Se está puntería de desinflando sus un poco, flechas se está desinflando no un ha poco. sido la puntería, no ha sido la que debía tener? No es ¿Qué un pasa Robin con las Hood, reformas no es- estructurales? No es un Guillermo Tell o un Robin Hood con las flechas. Para pero- nada, ¿no es cierto? No, es más difícil. La economía por lo general es más difícil que hacer películas. Bueno, en definitiva, el año pasado, si tú recuerdas, o algunos de ustedes, Japón hizo un aumento de su tasa de impuesto al valor agregado o IVA. Eso fue lo que generó una contracción Entonces, bien importante de las ventas, ¿te Pero en un acuerdas? principio generó mucha venta Antes. porque venía el aumento del IVA. Entonces, cuando uno compara las cifras, claro, las cifras salieron muy malas en comparación al año pasado. Y eso estaría reflejando que el efecto fue puntual, porque después de eso también, como decías tú, se cayeron las ventas drásticamente porque toda la gente anticipó para no pagar una mayor tasa de impuesto por todos los Y bien productos. bajo el IVA, pues sí, creo que lo subían de un 4 a un 10%, o sea, no era... Sí, pero era el doble el Sí, impuesto. tenés O sea, razón. aunque verdad, es bajo... Es bajo, su- es bajo en relación al 19% que tenemos nosotros. en relación a lo que pero pagamos tienes toda la nosotros. razón. Bueno, y había otro aumento de IVA que estaba pronosticado para este año, pero ya definitivamente lo chutearon y están viéndolo más adelante. Bueno, sabemos que el aumento del IVA es específicamente para poder, ¿no es cierto?, sortear o para poder pagar. Para financiar. Esa es la palabra. Gracias, Marcelo. Para poder financiar la deuda que tiene Japón, que es la deuda más alta. del mundo. Creo que son 200% de su producto, ¿no? Sí, tiene una deuda de casi 200% de su producto y eso es muy alto, pero también tiene mucho ahorro. Entonces eso no hay que engañarse porque también uno de los mayores países con mayor relación de ahorro es el de Japón y piensa tú que tienen... Hay cifras que no son muy ciertas, pero dicen que tienen como un tercio de todos los bonos del tesoro que tiene metido Estados Unidos. Entonces, tiene bastante ahorro Japón, pero por otro lado tiene bastante deuda también. Entonces, ahí tiene un problema de recaudación, de cómo enfrentar para hacer todo el gasto corriente. Y por eso te digo, yo creo que Japón está sintiendo un poco de que necesita nuevos incentivos, así como lo hemos visto en China, quedándonos en Asia, que China cada día tomando más medidas de a poco, sin hacer estos aumentos tan grandes como lo ha hecho la zona europea o la zona euro o Estados Unidos respecto de inyectar tanta liquidez a la economía.
Y por lo general lo que han hecho, han ido bajando algunas cosas sectoriales como el encaje, como la tasa a los depósitos, como incentivando también los préstamos, limitando los spreads de préstamos hacia las empresas. Y con todo esto China va dando algunas señales de recuperación. Y mostrando un poco también de que están exportando más. Bueno, el strong dollar ha hecho también en China un gran apoyo para poder nuevamente volver a exportar. Las exportaciones en China se expandieron 8,5% año a año, pero por otro lado sus importaciones se han contraído 14,5% año a año, y ahí estaría reflejando un poco también el precio de los commodities. Exactamente. China es gran importador de commodities y sobre todo de petróleo. Fíjate que una economía que está ahí latente, que puede generar el gran... que podría ser para nosotros muy importante como comprador de commodity, como comprador de cobre, es India. Fíjate que durante la semana pasada leí un artículo con respecto a un programa que van a hacer de infraestructura y que va a ser muy intensivo en consumo de todo lo que son los commodities. Sabemos que India tiene una población muy parecida a la de China, pero tiene un desarrollo económico totalmente distinto. Son esos dos los elementos de un país, ¿no es cierto?, que podría, si China se ralentiza, podría crecer India. O sea, India este año es como el que ha crecido más, el que ha tenido mejores indicadores. La niña bonita del 2015. Es la niña bonita del 2015, pero India tiene otros problemas bastante grandes que está tratando de solucionar y de avanzar. Y la India en sí tiene, como dices tú, que hacer grandes inversiones en infraestructura que le permitan sostener su crecimiento. Así todo también tiene un gran déficit social, tiene mucha pobreza India, y han estado mejorando una serie de condiciones de tal manera de poder en alguna medida también incentivar el consumo y con esto también mejorar un mayor crecimiento interno. Pero los productos que genera India por lo general son bastante básicos, y eso, al no tener tanto valor agregado como lo que está haciendo China. China hoy día está exportando muchos automóviles. Antes no estaba en el mercado. Si uno mira hace 10 años para atrás, uno ve los avances de China y China no estaba. O sea, tú no sabías que China producía autos. No, ahora está la vanguardia. Está la vanguardia de todo lo que es... Y está comprando marcas. Recuerda tú que, no sé, China compró Volvo. O sea, un fabricante de automóviles chino compró la marca Volvo, han comprado marcas como, no sé, compraron Rover en un minuto y se han asociado, han hecho joint venture y están tratando de mejorar ahora la calidad para superar las normas Euro 2, Euro 3 y poder llegar a otros mercados. Y son grandes compradores. Fíjate que estaba leyendo sobre las utilidades que reportó Apple, y gran parte de estas utilidades son que le apuntaron a los gustos de los asiáticos, especialmente a los chinos, con este iPhone 6 más grande, porque a los chinos les gusta un teléfono más grande, y gran parte de las ventas explosivas que han tenido Apple de este iPhone 6 y que reportaron, ¿no es cierto?, utilidades de la compañía en 33% durante este primer trimestre. Y lanzan ahora iWatch. Exactamente, el iWatch, pero les encantó al mercado asiático el iPhone, no el pequeñito, sino que el más grande. ¿Te acuerdas que estaba ya Samsung? Tienen competencia. Recuerda que ellos tienen Huawei, que es su marca, que es una marca bastante líder, que acá no es muy conocida, pero que tiene... ¿Y te acuerdas Samsung también? Samsung, que tenía ese celular bastante más grande. Entonces ahí hay un nicho que está explorando iPhone con este iPhone 6. ¿Nos vamos a Grecia? Vámonos a Europa. Que esa es la niña fea de Europa. ¿Estamos hablando de la niña bonita o estamos hablando de la niña fea? Y fíjate que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, cambió el equipo negociador para, obviamente, generando un marco de esperanzas, pero aún, obviamente, que persisten las dudas para el equipo que va a negociar con la llamada troika de acreedores del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, lo que obviamente que estaría en un intento por avanzar en un acuerdo que permita desbloquear la ayuda que necesita. Si estamos llegando a fin de mes y obviamente que el gobierno griego no tenía plata para pagar los sueldos. Le pasa todos los meses. Le pasa todos los meses, yo sé, pero cuando tiene que pagar una cantidad bien importante de recursos, no recuerdo bien. Tiene que pagar una exacto, cuota al FMI también. El 13 de mayo o el 12 de mayo, una cuota muy grande al Fondo Monetario Internacional, y no tiene para pagar los sueldos a fin de mes. Es complejo el panorama. Efectivamente, yo creo que... Se fue a Rusia, no le fue bien en Rusia. Volvió con el rabo entre las piernas. Rusia está muy complicado también. Está muy complicado, sí. Entonces yo creo que hoy día no es muy buen partner para ir a discutir.
Yo creo que un poco lo que está haciendo el gobierno griego es que el ministro de Finanzas era de una parte o de una coalición que el primer ministro tuvo que negociar para poder gobernar y para poder impulsar su agenda de reforma, en el cual eran muy nacionalistas y que querían, en definitiva, que les perdonaran todo, no pagar nada, y que fueran muy laxos respecto de lo que ellos podían hacer. Y en un minuto se están dando cuenta de que se están yendo muy al borde del abismo y pueden perder en algún minuto alguna de sus pocas cartas que le quedan, que es como salirse de la Comunidad Europea, y que esto puede traer un efecto dominó sobre otras economías que están también en problemas. Y por eso están cambiando el equipo negociador, porque ya entre Alemania y el primer ministro alemán y el ministro de Finanzas alemán con el ministro de Finanzas de Grecia no estaban conversando y no llegaban a ningún acuerdo. Y por lo tanto yo creo que ahora lo que van a tratar de hacer es buscar puntos de encuentro de cómo negociar para pagar la cuota del FMI y para seguir avanzando de aquí a fin de año. Pero están realmente complicados, o sea, no tienen para pagar a fin de mes todos los meses. Y fíjate que tú hablabas de Alemania y también hablabas de líderes europeos. Aquí hay citas, por ejemplo, del gobernador del Banco Central francés, Christian Noyer, quien aseguró este martes que la ayuda del Banco Central Europeo a Grecia no puede continuar de manera indefinida y que el gobierno de Atenas tiene que seguir con las reformas. O sea, ¿qué es lo que dice él? Que no tendría ningún sentido que durante los próximos 20, 30 o 50 años más hiciéramos un cheque a Grecia para que llegue a fin de mes. Y obviamente que él es importante porque forma parte de los gobernadores del Banco Central Europeo, y eso es interesante. O sea, no le podemos hacer un cheque en blanco. O sea, este cheque tiene que tener duración, tiene que tener un compromiso, y es eso un poco lo que no ha hecho Grecia y lo que ha hecho obviamente el cambio de gobierno de Tsipras. Fue su bandera de batalla para ganar durante las elecciones. Bueno, y también en Europa, hoy día los PMI más manufactureros y de servicios preliminares de abril cayeron de manera inesperada. A nivel regional, en Alemania, Francia, y esto está mostrando un poco que está perdiendo un poco de fuerza Europa debido al tema de lo que es Grecia. Las encuestas también de sentimiento económico y clima caen, entregando resultados bastante mixtos en Alemania, y todo esto es por lo que está pasando en Grecia, que en definitiva están diciendo, oye, ¿qué va a pasar con el euro? Si efectivamente sigue Grecia o no sigue Grecia. Vuelven todos esos temores antiguos que vienen de hace bastante tiempo. En algún minuto varios estaban diciendo que podría ser un tipo de ejercicio, no darle dinero a Grecia y ver qué puede llegar a pasar, cuánto aporta Grecia a la Comunidad Europea, etcétera, 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 porque mientras más plata le sigas pasando es más lo que te debe. Entonces aquí lo único que está haciendo es pidiendo plata para pagar otras deudas. O sea, no es que está haciendo un esfuerzo él por hacer ahorro o por tratar de generar algún tipo de cambio estructural en su economía para poder pagar. Entonces está un poco como lo fue, ya hizo, recuérdate, un rescate de la deuda el año pasado o antepasado, en el cual le condonaron, que vino la quita de todos los bonos griegos, y eso ya fue. Entonces, ¿qué están esperando? Eso es lo que todos se preguntan. ¿Hasta cuándo le pasamos plata o algo así? Bueno, así es. Y nos quedamos analizando la situación de Grecia y también la situación de la zona euro, la situación de China. No alcanzamos a llegar en este recorrido por el mundo a Estados Unidos, pero mañana va a ser un día importante para esa nación, porque obviamente se va a salir. Publican el PIB del primer trimestre de 2015. Tú decías que se espera un 1%. También vamos a tener las conclusiones de la FED, pero por hoy es todo, amigos. ¿Te acuerdan esos monitos animados que decían por eso hoy? Es todo, eso es como Chelsea Porky. Claro. Marcelo, muchas gracias por haberme acompañado. Adiós, en el día de hoy. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.